Muy buenas noches para el canal de Peregrina María por Zoom. Igualmente, muy buenas noches para el canal de Peregrina por YouTube. Mi nombre es John Jairo Neira, profesor de Sagrada Escritura, y hoy quiero compartir con ustedes un tema muy especial en esta Semana Santa. Vamos a hablar del Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección. Ya hablamos del Domingo de Ramos y hoy es Sí. Domingo de Resurrección, un tema realmente que es de donde parte toda nuestra fe, toda esa, digamos, esa celebración de la vigilia pascual es la celebración más importante para los católicos y nos enfocamos en esa parte tan fundamental de nuestra fe, creer en la resurrección, creer en la resurrección. Entonces, con estos sentimientos, con estos deseos de compartir este tema de la resurrección, de cómo podemos nosotros realmente vivir esa experiencia de fe el domingo de resurrección, después de vivir ese trido pascual, que es muy importante. El trido pascual lo hablamos la semana pasada, hablábamos de jueves, viernes y sábado santo, ¿sí? 3 días enfocados en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente vamos a hablar de el domingo de resurrección, que nos invita, ¿sí? Nos invita el domingo de resurrección a vivir 8 días constantemente hablando de la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Entonces, hoy va a ser un tema muy especial, muy importante para todos nosotros. Entonces, domingo de resurrección. Y nos unimos en ese momento de oración. Vamos a colocar a todas estas personas que piden oración por nosotros y nos vamos a disponer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y quiero iniciar esta oración con la lectura, la primera lectura de la misa del domingo de resurrección, Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cuando Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuánto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó a predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y de muertos. Yo comí la El comida. testimonio de los profetas es unánime, que cuantos crean en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra No, de Señor. Dios. Gloria Te a ti, Señor. alabamos, Señor. Padre de bondad, te damos gracias De Dios. porque Te alabamos, nos Señor. has invitado a vivir una experiencia muy grande durante estos días santos. Hoy, martes santo, nos reunimos para hablar, para conversar, para conocer un poco más profundamente la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una resurrección por amor, una resurrección de ese amor del Padre al Hijo, después de haberlo Él visto en esos momentos de su pasión y de su muerte, para luego darle esa resurrección y que todas las personas crean en Él. Es por eso que creemos en un Dios vivo, que es Dios de amor, de servicio, de entrega, de que nos llama a la santidad. Y por eso Él nos transforma nuestra vida para que podamos ser testimonios vivos de esa resurrección. Padre de bondad, te colocamos en tus manos a todas las personas que nos
piden oración a los jóvenes, niños que están en clínicas, hospitales, con alguna enfermedad, a los que están pasando ya a una edad ya madura y tienen alguna enfermedad fuerte de dolores. Te colocamos en tus manos a los adulto mayor para que tú seas el que los acompañe en esos momentos de dolor, a las personas que hoy, en este día, están entrando a una cirugía o a un tratamiento, para que tú seas esa persona que los acompañe y les dé la fortaleza de recibir estos medicamentos o esa cirugía. Le pedimos por el Papa Francisco, que ya lo vemos un poco más recuperado y puede ya estar presente en algunas celebraciones, no todo el tiempo, o acompañado de otros, y queremos que des esa salud para que él pueda seguir con su pastoral, con su pastoreo de este rebaño a nivel mundial. Pedimos por los sacerdotes enfermos, por los religiosos y religiosas que también se encuentran con alguna enfermedad, para que los acompañes. Le colocamos a Peregrina María para que siga haciendo todas las peregrinaciones en todos los lugares donde se ha manifestado ese amor de Dios, con ya sean santuarios marianos, ya sean momentos especiales como los momentos en los que Jesús se hace presente en un milagro eucarístico, para que por medio de estas acciones, medio de estas manifestaciones de Dios, la gente cambie su corazón y crea que tú eres el camino, la verdad y la vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, entonces, después de este momento de oración, vamos a continuar, obviamente, con un poco explicando, ¿sí? Desde ese momento de la vigilia pascual para llegar al Evangelio del domingo de resurrección. No olvidemos que estamos en ciclo C, el Evangelio de Lucas, pero obviamente el Evangelio del domingo de resurrección lo tenemos del evangelista San Juan, va a ser del evangelista San Juan. Entonces, la invitación es a que tengamos presente esa noche de la vigilia pascual, la noche de la vigilia, esa celebración muy importante en la Semana Santa y del año litúrgico, porque es, digamos, un momento muy especial para todos nosotros los católicos. Y es que en esa vigilia pascual es el momento de que pasamos de la oscuridad a la luz. Venimos de un momento de oscuridad y se manifiesta la luz. El centro de la vigilia pascual es el cirio pascual, Jesús presente en la luz. ¿Sí? Ese cirio que colocamos en la vigilia pascual es la presencia de Jesucristo vivo, ¿sí? Vivo. Por eso al iniciar la vigilia pascual, entramos, pues se hace la bendición del fuego, se enciende el cirio pascual, se recuerda el año que estamos viviendo, 2025, se colocan las llagas, cuatro bolas de incienso, ¿sí? En un clavo, en la que significa por sus santas llagas la cruz, eh, la corona de espinas, los clavos en sus manos y sus clavos en los pies. Cuatro bolas de incienso, ¿sí? Eh, También, obviamente, recordamos esa procesión tan importante desde donde está la fogata hacia el templo, donde se recuerda que Jesucristo es la luz, que va entrando y va iluminando nuestra vida, ¿sí? Y luego llegamos al altar y ahí empiezan las lecturas desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. 7 lecturas, ¿sí? Vamos recordando desde la creación, va pasando todo el proceso, la liberación del pueblo, todas las lecturas más significativas de la historia de la salvación, hasta llegar a la epístola de San Pablo, donde se introduce ya ese momento tan especial, ¿sí? Una epístola, y
escuchamos al sacerdote iniciar con la oración colecta, con la oración con la cual se inicia la Eucaristía. Luego de la oración, ya inicia la lectura, llega el momento de escuchar el Evangelio y suenan las campanas, un signo muy importante, ¿sí? Muy importante para todos nosotros. Y es que todos santo en la última cena, pero, ¿sí? Pero eh, hay un momento en el que se el sacerdote pide que al tocar las campanas, también es el momento del Gloria, el Jueves Santo, y se vuelve a sonar las campanas hasta la vigilia pascual. Pregunta, ¿me están escuchando? Siento que mi conexión es... Ah, ok. Pero en YouTube se me cortó la comunicación. No sé para que me rectifiquen. ¿Sí? ¿Se cortó? ¿O está bien? Se cortó un En YouTube. momentito, se cortó como unos 10 segundos tu plática. Ok, ya volvió. Listo. Gracias. Gracias, Ricardo. Entonces, es muy importante tener esto presente porque mucha gente dice, pero suenan las campanas el Jueves Santo y no se vuelven a escuchar durante el recorrido de la Semana Santa. No, es que las campanas suenan ese Jueves Santo como ese signo de la última cena, el último momento especial, ¿sí? De pasar de la pasión, muerte, y las volvemos a escuchar para ese momento del gloria, de ese canto tan importante para nosotros los católicos en nuestra Eucaristía. Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en las alturas, ¿sí? Y es fundamental allí porque en muchas tradiciones entran con la imagen de Jesús resucitado en ese momento del gloria. ¿Mm? Es una parte de la liturgia, ¿sí? De esa vigilia pascual. Y si escuchamos el Evangelio, después de ese momento, escuchamos el Evangelio de cuando María Magdalena va con otras mujeres a ver a Jesús allá en ese lugar, ¿sí? En ese lugar. Que podemos ver en la imagen. Voy a resaltar acá con ¿sí? Pueden ver acá en el rinconcito tres mujeres, María, María la Madre de Santiago, ¿sí? También estaba ahí, y María Magdalena, ¿sí? Tres mujeres fueron a llevar todo lo con lo que iban a embalsamar a Jesús, pero encuentran que la roca ha sido movida, ¿sí? Entonces es importante. Vamos a leerlo para tenerlo presente de esta manera. Evangelio del día del domingo de resurrección. El primer día, después del sábado, estando todavía oscuro, ¿sí? Oscuro, María Magdalena, ¿sí? Fue al sepulcro y vio movida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y le dijo, se han llevado el sepulcro, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró, no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos.
Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, este es el Evangelio de el domingo, del domingo de resurrección. Pero ese va del capítulo, Juan capítulo 20, del 1 al 9. Pero cuando cogemos ya todo el Evangelio del capítulo 20, versículo 1 al 18, encontramos otros personajes también allí, ¿sí? Presentes en este Evangelio. La liturgia solamente toma esta parte para darnos la enseñanza de ese día tan importante. Entonces, por eso es que la vigilia pascual tiene un evangelio diferente, pero que resalta obviamente todo lo que sucede en la vigilia pascual, ¿sí? Vigilia pascual, tan importante, tan bella esa liturgia, porque es que esa es la que nos anima en nuestra vida de fe a vivir esta experiencia. Y dice así: el primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y las mujeres entraron. Eso lo dice el Evangelio de Lucas, la versión del Evangelio de Lucas. Estamos en el ciclo C. Entraron, ¿sí? Entraron, pero no hallaron el cuerpo de Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro en tierra, los varones le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Los que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían desvaríos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro y se asomó, pero solo vio el lienzo y se regresó a su casa asombrado por lo sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ese es el evangelio que acabo de ver, ciclo C de la vigilia pascual. Y el que les leí ahorita, el que está ahí en pantalla para los que están en Zoom, es el evangelio del domingo de resurrección. Para que podamos nosotros entender cómo el evangelista Lucas ve, o sea, escribe lo que los testigos oculares, pues tuvo la oportunidad de escuchar, ¿sí? Porque él no fue un apóstol, sino es el evangelista Lucas, ¿sí? Mientras que Juan, el evangelio que sí se narra, sí, en el domingo de resurrección se conoce como el evangelio que predicó Juan y su comunidad joánica, pues obviamente lo tiene presente y lo escribió, obviamente, para ese momento tan especial. Entonces la liturgia del domingo de resurrección nos presenta ese evangelio de Juan capítulo 20 del 1 al 9. Y esto nos hace ver tan importante lo de nuestra fe, la importancia de esto para nuestra fe, ¿sí? Para nuestra fe. Entonces, no es un domingo común y corriente, no es un domingo cualquiera, es el domingo de la resurrección. La resurrección de Jesús es un hecho histórico cuyas pruebas, entre otras, son el sepulcro vacío y las numerosas apariciones de Jesús a sus apóstoles. ¿Mm? Cuando celebramos la resurrección de Cristo, estamos celebrando también
nuestra propia liberación, ¿sí? Celebramos la derrota del pecado y de la muerte. Pecado que nos conduce a la muerte, ¿sí? El pecado es el que nos conduce a una muerte. En la resurrección encontramos la clave de la esperanza cristiana, la esperanza cristiana. Y estamos en el año del jubileo de la esperanza. Entonces, sumamente importante, si Jesús está vivo y está junto a nosotros, porque hay que temer. ¿De qué hay que temer si Jesús está con nosotros? ¿Sí? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Sí? Si Jesús ha resucitado. Ponte a pensar, ¿sí? ¿Qué podemos temer? Una pregunta. ¿Qué nos puede preocupar sabiendo que Jesús ha resucitado? Mucha- Muchas preguntas pueden salirnos. Y entonces, si Jesús ha resucitado, ¿por qué tememos? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Mm? Si tenemos claro que Jesús está vivo y está en nosotros. ¿Mm? Cualquier sufrimiento adquiere sentido con la resurrección, pues podemos estar seguros de que después de una corta vida terrenal, si hemos sido fieles, llegaremos a una vida nueva y eterna, en la que gozaremos de Dios para siempre. ¿Sí? Por eso Jesús dijo, me voy a prepararles un lugar. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones y hay que tener fe en esas palabras de Jesús. María y las otras mujeres, cuando los ángeles le recordaron lo que Jesús había predicado, recordaron eso y dijo, sí, ¿verdad? Él iba a resucitar después de 3 días. Y en eso está claro todo este momento. Y por eso es fundamental que la reflexión de este Evangelio de Domingo de Resurrección esté enfocada en esto. La resurrección de Cristo nos abre las puertas a una vida nueva, a una vida llena de libertad, de no estar en el pecado, de servicio, de estar con los vulnerables, de hacer el mismo modelo, vivir el modelo de Cristo que estuvo con todos los vulnerables, los desamparados, todas estas personas, de sanidad de corazón, ¿sí? De tener una sanidad de corazón y de una transformación. Y que todo esto nos lleve, claro, a tener una vida de santidad, de santidad. Eso es lo más importante frente a este proceso que estamos viviendo, que estamos llevando con nuestra propia vida. Y todos estamos llamados a esto. Por eso, la resurrección siempre tiene más de un camino de mostrarnos, según los evangelistas, teniendo presente que la tumba está vacía. La tumba está vacía. Pero vacía, ¿por qué? Por el amor de Dios a su Hijo. 3 días estuvo allí, 3 días, ¿sí? Es por eso que mientras otras personas como María Magdalena se quedan atrás, dejó pasar a los discípulos, ¿sí? Y en el Evangelio se nos muestra que el que primero llega es Juan y no entra, espera que llegue Pedro para que entre al sepulcro, ¿sí? Porque ¿quién es el líder? ¿Quién es el que le entregaron las llaves? Pues Pedro. Entonces, él respeta que Pedro entre primero, ¿sí? Entonces entró Pedro, luego entra él. Y María afuera, se queda afuera. Entonces, esto es sumamente importante. Y espera afuera, obviamente, con muchos sentidos. Porque aquí es donde realmente hay quienes corren apresuradamente a la tumba, pero nunca entran. Otros llegan y se internan hasta lo más profundo de la tumba, ¿sí? Buscando alguna prueba de la resurrección. Y claro, ahí está la prueba. Juan está a la puerta, pero Pedro entró y vio que los lienzos estaban en el suelo y el sudario doblado y puesto donde lo habían colocado ahí. Entonces, aquí
nos encontramos con eso. Mientras otras personas como María Magdalena se quedan atrás esperando hacer sentido de todo lo que ha pasado y Cristo se presenta, ¿sí? Justamente ante María Magdalena para encomendarle la evangelización de toda la humanidad. Porque es María la que lleva el mensaje, porque si vemos claramente el evangelio de la vigilia pascual, es María la que corre, la que lleva el anuncio. Oye, estuvimos en la tumba y no encontramos a Jesús, ¿sí? No encontramos el cuerpo, se lo han llevado. Lleva la noticia, ¿sí? Y luego Jesús afuera es la que, María es la encargada de anunciar la resurrección, la mujer. Una mujer es la encargada de anunciar ese momento tan importante, tan especial para nuestra fe, para nuestra fe. Entonces, realmente es sumamente importante esta, este momento, ¿sí? Este momento es sumamente importante porque María es la que lleva el anuncio. Y entonces, es por eso que aquí tenemos dos actos. Vamos a hablar de esos dos actos tan importantes que se ven en este momento. El primero es el acto de las ansias de ver. ¿Y quiénes son los de las ansias de ver? Pues obviamente Pedro y Juan y el discípulo amado. María llega con la noticia, se han llevado el cuerpo, se han llevado a nuestro Señor, eh, ¿qué vamos a hacer? Pero salen corriendo. Entonces, las ansias de estos dos hombres son las ansias de nosotros mismos como seres humanos ante ver momentos importantes, ¿sí? De nuestra fe. Entonces nosotros queremos ver más, ir más allá, comprender más, mientras que ella, solamente Jesús llega, le dice, no me toques. Es una palabra sumamente importante, ¿sí? No me toques. Ese no me toques eh, pues trasciende las cosas y también la palabra mujer, porque lloras, ¿a quién estás buscando? Juan 20 versículo 15. Es aquí donde es una escena llena de belleza, de bondad. eh, Podríamos llevarlo también buscando el deseo y buscando la manera de comprender lo sucedido. María quiere comprender estas cosas. Por llorar tanto, María no, no ve el rostro de Jesús, no comprende quién le está hablando, ¿sí? Pero luego sí lo descubre cuando le dice, no me toques, porque no he llegado, no ha llegado el momento de llegar a esa parte de tocar a Jesús, como le pasa a ese discípulo que no estaba presente cuando Jesús se presenta resucitado y pues obviamente este apóstol no está y cuando le cuentan vimos a Jesús resucitado, eso lo vamos a ver en la octava de Pascua, ahorita les voy a comentar un poco sobre ese evangelio de la resurrección extendido por 8 días, para que vayamos teniendo presente. Y entonces es aquí donde realmente juega una cuestión, la alegría y la tristeza. La tristeza de una mujer que perdió a su maestro, pero luego la alegría de comprender en su corazón que ha resucitado. Y así debemos ser nosotros. ¿Sí? De tener presente a Jesús resucitado en todo, en los momentos difíciles, en los momentos en los que tenemos diferentes angustias de nuestra vida y reconocer que Él es el que ha resucitado y que nos tiene ese lugar preparado. ¿Por qué nosotros no colocamos todo esto en las manos del resucitado y poder estar tranquilos interiormente? Así debe ser nuestra fe, así debe estar presente nuestra vida de fe. Por eso es que es tan bello lo que dice Pablo en
la primera carta a los Corintios. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, Pablo reconoce, o sea, él nos está queriendo decir, oiga, Cristo ha resucitado, ¿sí? Tengamos eso presente en nuestra vida y podamos seguir adelante con todos los proyectos que tiene Dios para nosotros, ¿sí? Porque la fe es sumamente importante. Si Jesús no hubiera resucitado, sus palabras hubieran quedado en el aire, sus promesas hubieran quedado sin cumplirse y obviamente dudaríamos que fuera realmente Dios, pero Él ha resucitado. Entonces resucitó, venció la muerte, venció el pecado. Sabemos que Jesús es Dios, sabemos que nosotros resucitaremos también con Él, sabemos que ganó para nosotros la vida eterna, ¿sí? Y todo esto solamente lo comprendemos por medio de la fe, no por las cosas científicas, no, es por la fe que sentimos, que tenemos dentro de nosotros. Es allí donde nosotros comprendemos que Jesús dio la vida por la humanidad y por eso la dio con amor. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, para nosotros es sumamente importante crecer, que nuestras familias sigan creciendo con esa fe en el resucitado. ¿Sí? Allí es donde realmente comprendemos la vida espiritual de cada uno de nosotros. La resurrección entonces es una fuente de profundo gozo, de profunda alegría, ¿sí? A partir de ella, todos nosotros, los cristianos católicos, podemos, ¿sí? Podemos dejar a un lado todas nuestras tristezas y desde dejar esas tristezas, esas angustias, descubrimos que hemos resucitado a la alegría, al gozo, ¿sí? De comprender cómo Jesús mostró todas unas enseñanzas, habló sobre cómo iba a padecer, pero también habló de cómo también iba a resucitar. Cuando Jesús llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y se les transfiguró allá en ese lugar y estaba presente también Elías y Moisés, dos hombres del Antiguo Testamento, el Moisés como liberador del pueblo de la esclavitud y Elías el profeta. Era para entender que esa luz en la que se envolvió Jesucristo era la promesa de que todo lo que habló, todas sus predicaciones, todo lo que llegó al corazón de cada uno de quienes lo escucharon, de que fueron testigos oculares, todo eso se cumplió y se sigue cumpliendo hasta ahora. Pero para eso hay que tener fe. ¿Sí? La resurrección es la luz para los hombres y las mujeres, y cada cristiano debe irradiar esa misma luz a todos los hombres, haciéndolos partícipes de la alegría de la resurrección. Por eso en la vigilia pascual, en esa noche, decimos felices Pascuas de resurrección, la alegría. La Pascua es el paso de la muerte a la vida, ¿sí? Y entonces, vivir esa Pascua, vivir ese momento, es darle al otro ese gozo de la alegría, ese gozo de que Jesús ha resucitado, ¿sí? Por medio de sus palabras, su testimonio y de ese trabajo que fue de escoger unos cuantos hombres para llevar esa palabra, ¿sí? Ese mensaje de salvación y cambiar esos corazones a algo nuevo, a algo novedoso. Y entonces hablaba también, les comentaba de esos dos discípulos, ¿sí? Y entonces aquí debemos señalar cómo esos dos discípulos se habían apartado de Jesús durante la crucifixión. Todos los apóstoles, los discípulos se fueron. El único que quedó fue Juan, ¿sí? Y allí Juan recibe ese legado de recibir a la Santísima Virgen María como la madre, ¿sí?
Entonces, es eso. Jesús queda solo, pero el día de la resurrección acoge, llama, vuelven, vengan acá, estoy vivo, ¿sí? Y se cumple todo lo que yo les prediqué. Es por eso de que donde la pregunta, ¿dónde está dónde está puesta nuestra fe? ¿Sí? ¿En las cosas que vemos solamente o en las cosas que están dentro de nuestra fe, que la fe nos hace creer sin necesidad de ver? ¿Sí? Es eso sumamente importante. También es importante resaltar cómo es el llamado que nos hacen al apostolado con la mujer llamada María Magdalena. María Magdalena es la que lleva el anuncio y nosotros queremos también ser anunciadores de ese, ¿sí? De ese llamado que Dios nos está haciendo a ser apóstoles de Cristo. Si somos apóstoles de Cristo, llevamos ese mensaje con amor, con entrega, con entusiasmo, con nuestra propia vida. Y entonces acá es importante decirle sí a ese llamado del apostolado. Jesús ha resucitado. Jesús le dice a María Magdalena, eres la encargada de llevar el anuncio y ahora nos lo dice a nosotros. Que esta Semana Santa 2025 seamos quienes llevemos ese legado de Jesús resucitado con testimonio, con la palabra, ¿sí? A cada una de nuestras familias, de nuestros amigos, allá en el apostolado que hacemos en nuestra parroquia, que sea un apostolado realmente de dar muestra de que Jesús ha resucitado. Vemos cómo María sale de la experiencia de la resurrección con el deseo de compartir la noticia con sus compañeros y compañeras. Lo dice Juan 20:18. Si la primera testigo ante las personas fue una mujer, ¿qué nos impide ver a las otras mujeres como también mujeres que llevan la palabra de Dios, que enseñan la palabra de Dios a sus hijos, que enseñan la palabra de Dios donde se encuentren en el apostolado, allá en la catequesis de la parroquia o en el grupo de oración o siendo ministra extraordinaria de la comunión? O sea, es un apostolado que encierra muchas cosas. Jesús ha resucitado y al reconocer esa resurrección significa transformación de corazón, transformar mi vida, que la luz entre a mi vida y esa luz pueda irradiarse, pueda brillar a otras personas, ¿sí? No apagar la luz de otras personas, es darle más luz a esas otras personas. Entonces María es el ejemplo y es por eso tan especial que debemos recordar que la resurrección de Cristo es el punto fundamental de nuestra fe, ¿sí? Esa fe que hemos confesado, confesar, y que sin ella no habría mensaje para llevar. Si yo no tengo fe de llevar este gran testimonio, este gran acontecimiento de la resurrección de Cristo, no cambiaría a las personas, pero si tengo fe y la tengo bien firme y la tengo para mostrar que la resurrección lo es todo, pues realmente cambiaría muchos corazones. Jesús es el que hace el cambio en nosotros. Jesús es el que llega a ese corazón que está triste y angustiado y le da nueva vida y le da nueva luz, ¿sí? Por eso este tiempo de Semana Santa es para acompañar a Jesús en estos momentos, jueves, viernes y sábados santo, para luego en la noche del sábado santo compartir esa resurrección con Él, compartir esa resurrección con Él, acompañarlo en ese regalo que Dios le está dando, ¿sí? Le está dando una resurrección para que ese mensaje que nos dejó siga vivo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que crea en mí vivirá
para siempre. Entonces, vamos con esa vida plena en la resurrección. Otro aspecto que podemos resaltar es que tiene, María Magdalena, eh, tiene ese estandarte, lleva ese estandarte de promover en los que, si ella llegó y les dijo, oigan, el Señor resucitó, pero Pedro sale corriendo, Juan va detrás de él, no le creyeron, tenían que ir hasta el lugar, no le creyeron, tenían que ver con sus propios ojos toda la tumba, revisar, ¿sí? Revisarlo todo, pero ella recibe el mayor regalo. A ella Jesús sí se le aparece en ese momento, porque ella es la que nos enseña a que cuando recibimos el mensaje, no nos lo debemos guardar, tenemos que ir a llevarlo, tenemos que anunciarlo, tenemos que propagarlo, ¿sí? No solamente quedó para mí, tengo que darlo. ¿M? Y entonces es fundamental. Y podemos ir concluyendo esta parte diciendo que es importante reconocer que la cruz no es el final. La cruz no es el final. Quienes confesamos a Cristo no estamos llamados y llamadas a ser víctimas de la muerte, sino que debemos creer en la vida eterna. ¿Sí? Y no me refiero a esa vida, ¿sí? De ir anunciándole solamente a poquitos el testimonio de fe, sino que tiene que ser una vida de entrega, de estar con los que realmente necesitan escuchar ese mensaje de resurrección, ¿sí? Y que lo digamos con voz fuerte, ¿sí? Porque Dios resucitado, si lo dejamos entrar en nuestra vida, Él es el que habla por nosotros. Él nos da las palabras para que llegue a ese joven, a esa joven, ¿sí? A ese niño, a esa niña, a ese adulto, un mensaje que cambia todo en nuestro ser, ¿sí? Dios no esperó hasta el final de los tiempos para resucitar a Jesús, sino que lo trajo de nuevo a la vida, ¿sí? Como dice, 3 días después, ¿sí? 3 días después. No lo dejó hasta el fin de los tiempos, sino 3 días después, para que todo lo que él predicó se cumpliera. Y así es eso. Esta debe ser la actitud de una persona creyente. Vivamos en Cristo, que la luz de Cristo habite en nosotros, que no seamos personas apagadas, que seamos personas de luz, que transformemos nuestra vida en una luz que ilumina a las otras. ¿Sí? Esa es la tarea de hoy, porque Dios es un Dios de amor, de vida y de perdón. Esa es la tarea con el modelo de María Magdalena, de de llegar al corazón de las demás personas, llevando el mensaje de la resurrección. Jesús ha resucitado. Que no nos quedemos con esas palabras, sino que el domingo de resurrección le digamos a todos, oye, Cristo ha resucitado en mí, que también resucite en ti. Esa es la tarea de todos nosotros. ¿Sí? Llevar ese mensaje de resurrección. Que así sea. Y termino con la octava de Pascua, que es sumamente importante tenerla para todos nosotros. ¿Sí? La octava de Pascua es como un largo domingo de resurrección que se prolonga 8 días, en el que cada día se habla de la Pascua. Cada día es Pascua. Y para que entendamos qué es la octava de Pascua, es una fiesta, ¿sí? Como la octava de Navidad, cuando celebramos el nacimiento de Jesús, celebramos 8 días enfocados a que ese nacimiento sea sumamente importante para la vida de los fieles católicos. Y también tenemos Pentecostés. Celebramos la solemnidad de Pentecostés y tenemos 8 días también enfocados en una fiesta prolongada, una prolongación de 8 días en la que nos enfocamos a hablar de eso.
de la resurrección que vamos a tener presente. Entonces va desde el domingo de resurrección hasta el segundo domingo de Pascua, donde se celebra, obviamente, lo que conocemos como el domingo de la divina misericordia. Entonces, vamos en esa línea. Todos nosotros en la octava de Pascua tiene un tono especial. Seguimos de fiesta, ¿sí? Seguimos de fiesta con Jesús, ha resucitado, lo tenemos muy presente en nuestra vida, se reitera mucho esos 8 días enfocados a una celebración muy especial, ¿sí? Entonces, Cristo ha resucitado, Cristo es la luz del mundo. Muchas personas viven los viernes durante la cuaresma, digamos el Via Crucis, pero durante la octava de Pascua se hace el Via Lucis, la vía de la luz, ¿sí? Jesús que ha resucitado. No se hace un Via Crucis durante estos días porque estamos viviendo esa alegría del gozo de Jesús ha resucitado, sino hacemos un momentos de fiesta, hacemos rosario enfocado a esos, los gozos son los misterios van enfocados a los de estos de la luz, ¿sí? Los misterios de la luz, eh, que son tan importantes. Jesús en la última cena, Jesús, ¿sí? Resucitó, Jesús fue bautizado. Entonces nos enfocamos en esos momentos importantes, no de tristeza, sino de gozo, muy importantes para todos nosotros. Entonces, vamos en esa línea y todo esto va a también a resaltar el momento de la ascensión del Señor, ¿sí? Cuando Jesús venga y les deja ese mensaje transformador a sus discípulos, vayan por todo el mundo, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a quienes les perdone los pecados les quedan perdonados, a quienes no les quedan retenidos, ¿sí? Les da ese mensaje y luego ya Jesús asciende a los cielos, ¿sí? Y obviamente los discípulos pues quedan con la tarea de llevar ese mensaje de amor, ese mensaje de resurrección. Y en esto de la octava de Pascua, el lunes de Pascua, pues nos enfocamos en Jesús se aparece a las mujeres, Mateo 26, versículos 8 al 15. Martes nos enfocamos en Jesús se aparece a María Magdalena, el Evangelio. Miércoles Jesús se aparece a los dos discípulos de Maús, Lucas 24, 13, 35. Eh, También nos enfocamos en Jesús, el jueves Jesús se aparece a 10 apóstoles en la noche de Pascua, ¿sí? Lucas 24, 35, 48. El viernes Jesús se aparece a 7 apóstoles en la orilla del lago de Tiberíades, Juan 21, 1, 14. Y recordamos las principales apariciones de Jesús el sábado, ¿sí? De resurrección, Marcos 16, 9, 15. Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, tomando claro el domingo de resurrección hasta el sábado, porque el segundo domingo de Pascua lo recordamos que es el domingo de la divina misericordia. Entonces, así hemos comprendido Domingo de Ramos, ¿de dónde viene? De la vigilia pascual. Y luego del Domingo de Ramos tenemos un domingo extendido de resurrección que se le llama octava de Pascua. Muchas gracias por compartir, muchas gracias por estar conectados tanto en YouTube como por Zoom esta charla de formación sobre el Domingo de Resurrección. Entonces, pues, es un gusto. Ahorita podemos compartir, podemos eh, alguna pregunta, estamos para escucharlos, para que estén acá con nosotros. No sé quién quiera activar su micrófono, alguna duda, estamos para compartir también para los del canal de YouTube. Pues obviamente de pronto no pueden escucharnos, pero pueden comentar algo por el chat. Ujú. Bueno, yo Jairo, muchísimas gracias por la plática. La verdad, hay cosas que yo no sabía lo de esto de la Via Lucis. El Via Lucis. Ya lo Ujú. busqué, lo acabo de buscar y sí hay.
estaciones y fotografías y yo jamás en toda mi vida había escuchado eso. Gracias, gracias. Y yo lo primero que pienso es cómo nuestro Señor Jesucristo escogió a las mujeres, ¿no? En esa área de comunicación. Yo digo, bueno, pues en las diócesis, arquidiócesis, quienes deben de estar encargadas de la comunicación son las mujeres, ¿no? O sea, digo, tiene una capacidad nata y nuestro Señor las escogió a ellas, ¿no? Es muy bien interesante, me gustó mucho, gracias. Ok, no, es Ah, un gusto. buenas noches, bendiciones para todos. Buenas Buenas noches. noches, ¿cómo Yudelka, estás? bien, gracias. Una pregunta que siempre quedó duda. Cuando este baile dice, eh, ah, corríjame usted, si fue a Juan cuando le dijo, cuando a los discípulos, cuando perdonen a los pecados que se han retenido, o sea, Ajá, que se han retenido. Entonces, sí, ¿cuándo, ¿cuándo va a haber una liberación para esa persona que estaría en pecado? Porque bueno, sí, termina tu pregunta y sí, con mucho sí, gusto. exacto. ¿Cuándo sería una liberación para las personas cuando le retienen los pecados? Bueno, esto hay que entenderlo desde el punto de vista, digamos, litúrgico y de la Iglesia Católica. Ok, Sabemos que cuando nos confesamos con el sacerdote, él tiene la potestad, él hace in persona Christi, quiere decir que Jesús es el que escucha nuestros pecados con el sacerdote. Y en el momento en que él está haciendo la absolución de los pecados por el poder que recibió el día de su ordenación, hay pecados que el sacerdote no puede perdonar. Hay una persona exclusiva dentro de la iglesia que perdona, por ejemplo, los abortos. Un sacerdote no puede perdonar un aborto. Tiene que ser un delegado del obispo o el propio obispo de la diócesis quien perdona un aborto, no el sacerdote. Es un delegado del obispo. Por eso hay pecados que están retenidos, cuando se habla así, porque tiene que ser exclusivamente una persona formada, ya con mucho estudio, y que esa persona vaya y se confiese con esa persona, con ese delegado, con el mismo obispo, para que le sean perdonado ese pecado del aborto. ¿Sí? En ese caso, en ese pecado, digámoslo, en ese exclusivo. Pero obviamente los sacerdotes tienen como es en su ordenación reciben eh, la, lo que se conoce como, ay, se me fue la palabra, como esa autonomía de decir, bueno, yo te acabé de escuchar tus pecados, pero te puedo absolver estos, pero tienes que ir a, digámoslo así, a donde una persona y hacer como, digamos, un proceso de sanación espiritual para que ese pecado se te pueda perdonar. En ese caso también si tú has asesinado, ¿sí? Si la persona asesinó a, digamos, la cabeza de familiar, le quita la vida al esposo, a un señor que es el esposo de fulanito de tal y él es la cabeza, y digamos, les llega, es con el que pagan el arriendo, el mercado y todo lo demás, el sacerdote no lo puede absolver hasta que él no tenga la conciencia clara, ¿sí? De que le ha quitado el alimento para esa familia, entonces tiene que buscar la manera de ayudarle económicamente, ¿sí? Económicamente a esa familia, porque le quitó a esa persona que contribuía toda la parte económica. Entonces, hasta que él no vea la manera de ayudar, no se perdona ese pecado de haberlo asesinado. Entonces, ok, mira cómo es la cuestión frente a la confesión. Por eso es que ahí es donde uno dice, si Jesús les dice, vayan por todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos hasta que llegue el momento de que verdaderamente hay un perdón de corazón, un arrepentimiento de corazón. Entonces, ok, es por eso. Ujú. Sí, señor. ok. Muchísimas gracias. Quería siempre Vale, entender esa parte, ok. porque Nada más uniendo a lo que dice John Jairo, al menos.
el sacerdote lo puede perdonar si es él el nombrado por el obispo, Ok, pero tiene que ser el obispo es el que le dice, tú tienes esta facultad a uno o al otro, a quien, ¿no? sí, Ok, Simplemente es eso. gracias. vale, su Hola, merced. buenas noches. Tarde, pero Hola. aquí estoy. Y fui siguiendo la plática en el teléfono en el coche. Aquí con esto de la liberación de los pecados, a mí me queda una situación muy en cuestión. ¿Por qué? Porque la Iglesia Ortodoxa no requiere de esa autorización del obispo, del arzobispo, para perdonar. Porque en la Iglesia Ortodoxa, el feligrés, por llamarlo de alguna manera, se va a confesar directo con Jesús. Ajá. Y después de que se confiesa con Jesús, ya ha limpiado su conciencia, su alma, su corazón, y entonces va con el sacerdote, quien es el que se encarga de dar la comunión y, digamos, confirmar el perdón. Aquí se evita ese intermediarismo, ¿no? Sí, lo que Y es pasa es válido, que Jairo. Lo que pasa es que son dogmas, o no dogmas, digamos lo que son formas de formación, ¿sí? Ajá. Dentro de esa iglesia ortodoxa. Es como Ujú. cuando tú vas a una misa ortodoxa, consagran, o sea, tienen lo mismo que nosotros los Sí. católicos, consagran el pan y el vino, pero Ujú. terminada la comunión, ellos guardan todo, ellos no tienen santísimo. No, no tienen. No, y en nosotros sí tenemos ese Ujú. encuentro con Jesús que sigue en la hostia, que sigue ahí vivo, Ajá. ¿sí? Pero ellos llegan y guardan las hostias allá en la coquita donde la tengan y cuando Ujú. vuelven y celebran, sacan. Y entonces uno hace esa pregunta, pero entonces solamente hasta el momento de que finaliza la misa, Jesús se hizo presente, o sea, no se quedó en el pan y el vino. O sea, yo estuve en una y yo quedé sorprendido porque, oye, no hay sagrario, no hay ese lugar, No, no hay. y yo Y salí de hecho, de esa el altar, experiencia con esa ajá. pregunta. Sí. Y de hecho, el Entonces, altar no lo puede ver cualquiera. El altar ajá, se abre exclusivamente a la hora del servicio y se cierra. y se cierra. Son como íconos, cierran Ujú. como con Son íconos, íconos, muy sí, son bonitos. íconos. Obviamente Sí, ellos sí, sí. tienen una forma muy particular, besan los íconos en la Ujú. celebración, sí, pero a mí lo que me sorprendía era eso, ¿por qué no guardan el Santísimo Sacramento en una urna? Y me puse a buscarla y no, o sea, no la Ajá. tienen. Ujú. O sea, no sé, para mí sumamente importante un templo donde está el Santísimo para orar, para ir a hablar Claro. con Sí, él y sí, todo sí. eso. Pero acá me sorprendió mucho cuando conocí una iglesia ortodoxa acá en Bogotá y Ajá. fue una sorpresa. Pero con lo Pero que entonces, pregunto, ¿la confesión es válida? es que esa fue la forma en la que Martín Lutero propuso para la iglesia y fue rechazada. Que Ujú. si, ¿por qué no se podía uno confesar con Dios de tú a tú si está, o sea, si se Ujú. podía? Pero como está esa parte del texto sagrado donde dice, vayan por todo el mundo ustedes, que son Ujú. los que fueron mis primeros Sí. en este sentido y fueron los primeros, sí, sacerdotes, pues siguió esa tradición y por eso solamente se tiene la confesión con el sacerdote de esa manera. Ya si perteneces a otra línea religiosa, cristiana, evangélica, siempre es de tú a tú. Ahí Sí, sí y es de tú a tú. fíjate que desde el punto de vista psicológico, el tema de tener la humildad de ir enfrente de otra persona, igual de pecadora que tú, También, tiene un impacto grande. Yo una vez leí un artículo de eso que cuando tú te confiesas, realmente ayuda bastante para ti sacar lo que hay dentro de ti y escuchar las palabras de que te dicen tus pecados son perdonados.
tiene un impacto mucho mayor de lo que pensamos. Por eso es clásico, a todos nos pasa, que cuando vas a confesar, después de confesarte, sientes que puedes volar, mi amigo. O sea, te sientes tan ligero que que sientes puedes volar. ¿Por Puedes qué? Porque volar. escuchaste de otro ser humano que intercede Ujú. por Dios diciendo, nada más haz tu acto de contrición, que ahí es bien interesante, que te dice, y prometo evitar toda ocasión de pecado, ¿no? Entonces, Sí, Ujú. el, ellos analizaban, los psicólogos, desde el punto de vista psicológico, no espiritual. Decían, es que eso de la confesión es mucho más profundo de lo que pensamos y tiene un efecto más positivo de lo que a veces se piensa, ¿no? sí, O se total. contempla, ¿no? Simplemente eso. Claro, y por eso es lo que vamos a ver el Jueves Santo, cuando Jesús se quita su manto, se pone su sayal, se Ajá. va a lavarle Ujú. los pies, eso tiene un sentido muy grande, y por eso cuando Pedro le está diciendo, oye, ¿tú lavarme a mí los pies? Lávame la cabeza y el cuerpo. Y Jesús llega y le dice, tú no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo vas a entender en un momento. Y lo entendió tarde, pero lo entendió. Entendí. Pero ahí es el signo de que ese día se nos da el orden sacerdotal, ¿sí? El sacramento del orden sacerdotal, el signo de la humildad, cuando Jesús lava los pies, en un Yes. signo de que sería que muy bueno que el Jueves Santo todos nosotros hiciéramos ese signo en nuestras casas, porque el signo de lavarle el pie a la mamá, a la esposa, a los hijos, tiene un signo que debe trascender. O sea, yo me inclino porque tú haces parte de mí. O sea, Jesús les estaba diciendo, oye, eso ustedes lo que yo haga, ustedes lo hacen también. Y lo empezaron a hacer con otras personas y así sucesivamente. Ese signo fue muy importante. Es el signo de la humildad. Humildad, cómo tú te bajas y les lavas los pies, ¿m? A otros sin conocerlos. A mí me encanta Ujú. Papa Francisco porque es uno de los que él no llamó a sacerdotes, sino que él se va para cárceles y llegaba y Ujú. ya para acá. Usted va a ser hoy va a ser como discípulo de Jesús. Y al lavar los pies, no se sabía cuántos crímenes tenía encima, pero hacía un signo Es decir, muy bello. ¿Sí? ujú. Mientras que los otros papas, no estoy diciendo nada malo, pero tenían otra forma, un papa diferente llegó y que ojalá siga con nosotros, que se recupere muy bien para que nos siga mostrando qué es la humildad realmente. Amén. Wow. Muy bueno, pues Mm. ya me acabas de decir algo. Ahorita dejamos hablar a Luz, perdón, pero me acabas de decir algo de que, pues, esto de lavar los pies a la familia es que nunca lo había pensado en toda mi vida. Y creo que tiene un impacto grandísimo, Claro. grandísimo. Y bueno, nada más un comercial. Aquí el comercial es que la próxima semana nuestra plática no va a ser el martes a las 8:30, va a ser el lunes a las 8:30 porque la va a dirigir el padre Emilio Acevedo, que está en Dominicana y él no puede el martes a las 8:30, puede solo el lunes a las 8:30 p.m. Él está dirigiendo el Centro de la Divina Misericordia en Villa González, en República Dominicana, que es realmente un centro impactante en el que se vive la misericordia a todas las almas, tiene asilo y tiene dos casas de retiro. Es realmente impresionante y él va a dar la plática, insisto, el lunes 8:30 p.m. Eh, ya hice mi comercial para por si les llega el mensaje de decir a la 1:30, ese lunes, no El digan, lunes a las Ricardo se 8:30. equivocó. Luz, ¿quiere comentar algo? Sí, solo una preguntita. En cosas así de misterios y todo eso, yo quería preguntarles algo a John Jairo. Señora. En mi ministerio de Eucaristía, no sé por qué, cosas de especiales, me estoy despertando a las 3 de la mañana. So, yo rezo la misericordia. Pero me viene una pregunta. El día de la resurrección, ¿yo tengo que hacer una oración especial o normal rezo la misericordia? Normal, pero si tú sientes que Dios te está pidiendo una oración más profunda, tú la haces, tú le pides a Él que te dé ese Espíritu Santo para que te dé esas palabras para hablarle a Él o hablarle a otros también, ya que eres ministra extraordinaria de la comunión, ese don que Dios te ha llamado a servir
en darle la comunión a otros, darle el cuerpo de Cristo a otros, eso es un signo muy importante. Y si te está haciendo levantar a las 3 de la mañana a orar, también es sumamente importante ese llamado de estar a las 3 de la mañana orando. Muy Ah, bien. Ujú. muchísimas gracias, John Jairo. Deseo Vale, con gusto. feliz noche para todos. Igualmente. Igualmente. Ujú. Igualmente. ¿Alguna otra Pues pregunta? ¿les parece si terminamos? Ah, bueno, ¿Ah? sí, O no claro sé que si sí. hay alguna otra pregunta. Yo soy Graciela, soy hermana de Luz Aida Iriarte. Mi hermana siempre me manda, estoy muy contenta eh, tener estos grandes conocimientos que nos están aportando don Jairo. Quiero agradecerles. Yo soy de acá del Ecuador, Ok, estoy conectada desde el Ecuador, Quito. en Quito, oh, qué bien, Y, bienvenida. bueno, sí, ya una vez hablé, ya he estado conectada en otras ocasiones también, Qué sino que bueno. más que nada quería agradecerles a todos ustedes, todas las lindas, eh, ¿cómo le digo? Consejos, lo que ustedes hablan, porque es un aprendizaje para mí, porque yo acá en el Ecuador yo soy catequista y soy ministra de lectora. Me Ah, ok. eligieron también para ser ministra de Eucaristía, pero no acepté porque no me siento to- digna, Ok, sinceramente. claro que Y sí. le pido a mi Dios cada día, lo que sí le pido es cada día que me dé mucha humildad, que me dé A más todos. fortaleza, es lo que le pido. Y eso yo quería preguntarle algo a usted, John Jairo. Sí, Yo estoy en una situación muy crítica le operaron a mi hija, Belén Pachacama, una niña ujú, con discapacidad severa, ya hace 15 días, 16 días. Entonces, no he estado participando de estos días, solo el domingo de Ramos, pero las semanas anteriores no, pero sí logré confesarme con el padre de acá de mi parroquia, y, y sabe mi situación de la bebé, porque es una niña con ujú, discapacidad y con que la operación que le hicieron casi se me muere. Pero ujú, quiero dar este testimonio porque a pesar de las dificultades, he tenido una fe inquebrantable y ujú. Dios me hizo un milagro patente el Ah, día de ayer. amén, O amén. sea, al ir donde el doctor, el, el doctor, y me dijo, su hija tiene con el tiempo justo, eh, se salvó, porque un poquito más y podía suceder algo terrible. Entonces eso quiero yo manifestar a ustedes el- este testimonio y seguir pidiendo también Claro que sí. oración, Ujú. oración por mi hija, por mí, sobre todo yo estoy también un poquito delicada, mi esposo y bueno, y mi familia, mis hermanos están pasando momentos de mucha tribulación, pero yo no pierdo la fe y también trato de animarlos a ellos. Eh, no tengo manera de ayudarlos solamente con mis oraciones, pero eso sí puedo yo dar testimonio o sea, hay que tener una fe viva. Y en este tiempo yo he meditado y digo, esto, Señor, no es nada comparado a lo que tú has sufrido, a lo que otras personas sufren. Entonces, dame más humildad, dame aceptación y fortaleza para continuar.
Entonces eso quería yo manifestarles y al mismo tiempo agradecerles porque ustedes son personas muy sabias en la cual yo estoy aprendiendo mucho. Y esto también no solamente me sirve para mi familia, sino también para poder eh, ayudar a mis niños en la catequesis que en el mes de mayo, a mediados, ya retorno nuevamente digamos, a continuar con la catequesis. Eso quería yo Amén. manifestarles y pedir también de favor a todos ustedes, sobre todo a Juanita que en México, está en México, para que ponga en manos de nuestra madre a mi hijita y sobre todo a mí, para que Dios y mi madre María me sigan ayudando, porque ellos son mi todo. Y, y tengo fe que las cosas poco a poco van a mejorar. Claro. Y sobre todo Claro que que mi sí, hija Amén, claro que tenga sí. La amén. ponemos en bendiciones. manos de la Virgen de Guadalupe y la ponemos en manos de la Virgen Ella desatadora de es Belén nudos. Pachacama y mi otra hijita tiene su bebé que se llama Matías Mejía, mi nieto. Siempre se le está enfermando, creo que tiene muchas defensas. Y mi nombre es Graciela y mi esposo se llama el doctor Alcides Pachacama. Él está enfermo, también tiene un problema cardíaco. Yo también tengo un problema cardíaco. Perdónenme que yo les pida de favor, Tranquila que estamos pero les para doy, escuchar y para por orar. eso mismo le digo adiós a mi Dios. Todos los días a ustedes les tengo, desde que me estoy conectando, yo les tengo en mis humildes oraciones, en mi rezo del Santo Rosario que lo rezo diariamente y en la hora de adoración perpetua que también hago, la hora de la misericordia. No me gusta decir por qué cantidad hago de oración, pero en todas mis oraciones les tengo a ustedes presentes, también a al Papa, a muchas personas, al mundo. Siempre pido la paz para todos, para los hogares del mundo entero. Siempre pido que haya buena salud para todos. Yo le pido a mi Dios que en mi corazón nunca se llene de soberbia, que cada día me lo llene de humildad, que sea Él quien me guíe, porque yo sin Él no soy nada. Creo que el ser humano como hijos de Dios no somos nada sin el Señor. Si lo tenemos a Él, si tenemos a nuestra madre, ellos, lo tenemos todo. Tenemos el más grande tesoro. Y siempre también tenemos que amar mucho a Dios Padre, a Él honrarle, rezarle también a Él, el Padre nuestro, con esa verdadera entrega, con ese amor como lo hizo Jesús, porque ese es una oración tan hermosa que, que si uno la analiza, no hay que decirla como, como una simple oración, sino desde el corazón, siempre desde el corazón, desde todo nuestro ser, al rezarle al Padre, a rezarle a Jesús en la Eucaristía, a rezarle cuando le rezamos a nuestra mamita María, siempre hay que hacerlo desde el fondo de nuestro corazón. Yo les agradezco que me hayan dado esta apertura y que Dios siempre me los bendiga a todos ustedes, de todo corazón. Y agradezco a mi hermana Ida que ella me ha dado esta oportunidad de conocer personas maravillosas y tener un aprendizaje tan hermoso. Ella está enferma también y siempre oro por ella también, por su familia de allá de Estados Unidos. Amén. Bueno, que Lo Dios ponemos en siempre me los nuestros... Amén. Lo bendiga ponemos en y oración. muchas gracias. Mil disculpas por la No, demora. No, no, tranquila, no. no para Con nada. gusto. Con Ujú. gusto lo hacemos. Amén. Tenemos que orar uno por los otros. Gracias
Que Dios Amén. Todos Amén. necesitamos una oración. Muy Así bien, es. vamos a terminar con una oración de la John Jairo, secuencia. Sí, señora. soy María. Señora María, ¿cómo está? Bien, bien. Ricardo, Sí, buenas noches, y Juanita, buenas noches. Buenas noches, María. Yo solamente quería decir algo que pasó en mi país, Ecuador, el domingo de Ramos, que eran elecciones. Y mi hermana y yo todos los días orábamos y orábamos para que gane el presidente que ganó ahora. Y siempre tuvimos esa fe y esa confianza que Dios iba a derrotar al otro partido. Y justo fue Domingo de Ramos y ganó la persona que creo que debe estar en Ecuador de presidente. Sacó lo oscuro de él para nosotros. Fue una gracia de Dios y una bendición tan grande. Eso nomás quería decirles y que siempre están en mi corazón. Les quiero mucho y siempre orando por todos ustedes. Amén, María. Amén, Ahora María. hay que seguir Amén, rezando amén. por todos los políticos del mundo. Sí, Es una labor de todos. sí. Muy bien. Johan, Bueno, quisiéramos terminar nuestra oración. terminamos entonces con la oración, la secuencia que se reza tanto en la vigilia pascual como durante la octava de Pascua. Ofrezcamos los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto del camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Amén. Bueno, Amén, una amén. bendición muy grande para todos. Bendecida Que noche a pasen todos. Muy buena. unas felices Gracias y fiestas. Pascuas. felices Dios los Pascuas bendiga. para todos. Que Dios les bendiga a todos. Cuídense feliz mucho. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Gracias, John Jairo. Hasta el